Buenas noches. Hoy, 8 de febrero del 2022, estoy acá con la señorita María Fernanda. Buenas Buenas noches. noches. Y me presento, yo soy Jason Vargas, estudiante de la Universidad Nacional del programa de Ciencia Política. El día de hoy vamos a tratar un tema importante, que es sobre el Estado absolutista. Bueno, entrando a fondo, yo me gustaría saber qué entiendes tú por Estado absolutista, María Fernanda. Bueno, lo que entiendo yo por Estado absolutista es que el rey, el monarca, sí, pues como lo dice la misma palabra, es la autoridad absoluta sobre todo, la autoridad máxima. Bueno, la definición que tú me das es bastante acertada. Y te podría decir que es casi el resumen de lo que te vas a poner. Vale. Em, pero para hablar del Estado absolutista hay que principalmente intentar hablar, bueno, citar a un autor muy importante en este tema que se llama Perry Anderson. Sí. Él en su libro El Estado absolutista dice que para hablar de las monarquías absolutas hay que abordar caso por caso. Él hace esa crítica a algunos teóricos marxistas que caen en generalizaciones. Él dice que hay que evitar las generalizaciones y que al hablar de absolutismo hay que abordar caso por caso. Sí. Particularmente él dice que eh, es en el siglo XVI. Él dice que no hay un punto exacto en el cual nace el absolutismo, sino que más o menos en el siglo XVI, particularmente en Francia, España e Inglaterra. Sí. Él habla sobre la transición de lo medieval hacia la monarquía absoluta, que pues es esa transición que algunos marxistas ignoran y otros teóricos. Eh, Muchos de ellos dicen que fue una ruptura del feudalismo, que el feudalismo llegó hasta tal punto y ahí empezó otra cosa. Como que se transformó, ¿sí? Eso es lo que dice Perry Anderson, ¿sí? Vale. Los otros teóricos dicen que no, que el feudalismo ahí murió, en Vale. tal punto murió Ok. y nació otra vaina, ¿sí? ¿Qué dice Perry Anderson? Que no murió y nació otra cosa, sino que se transformó. Y esa transformación es lo que se ignora. Em, em, Esta teoría de que, bueno, cabe resaltar que esta teoría fue bastante cuestionable, ¿no? Que esa transformación se hizo, aunque Perry Anderson la defiende diciendo que esa transformación se hizo para que la nobleza reafirmara su poderío político. Ujú. Y también, aparte de político, su poderío en el campo, ¿sí? Sí. La nobleza pasa a ser de los señores feudales, ¿sí? Que tenían sus siervos a ser funcionarios públicos. Vale. Y es aquí donde voy a entrar a otro tema muy importante, que es las características centrales del Estado absolutista, que posteriormente serían los pilares del Estado moderno. Sí. Estas características son, bueno, ya que te hablé de funcionarios públicos, eso inmediatamente uno piensa en instituciones y burocracia. Ujú. La burocracia nace con el Estado absolutista, nacen los ejércitos privados, no, lo siento, ejércitos profesionalizados, los ejércitos permanentes, Sí. el recaudo de impuestos organizado, Ujú. el derecho codificado y un mercado unificado también junto con el mercado unificado la diplomacia. Bueno, el rey, bueno, en el Estado absolutista se pasa de una soberanía fragmentada a una soberanía más centralizada. Vale, aquí me gustaría que me dieras un pequeño resumen de qué es una soberanía fragmentada y qué es una soberanía centralizada, por favor. Las soberanías fragmentadas, resumido, ¿sí? Sí. La soberanía fragmentada era cuando los nobles tenían el poder sobre sus propios territorios y al final los señores feudales, que eran señores feudales, le rendían cuentas al rey, pero pues cada quien tenía su soberanía, su poder sobre cierto territorio. Cada señor feudal mandaba en este lado, en este lado, en este lado. Vale. ¿Qué es lo que hace el rey o el monarca, bueno, el gobernante, Sí. dependiendo del lugar? Unifica el poder, lo centraliza. Y eso en muchos aspectos, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural, inclusive hasta en lo religioso. Claro, se le beneficia muchísimo a él. Claro, por ejemplo, en Inglaterra, el rey de Inglaterra prácticamente creó otra iglesia. Mm, Y se separó de Roma y él dijo, aquí mando yo. Por eso hasta hoy en día sí. el monarca
es la cabeza de la iglesia, Sí, no. no es el papa. Mm, Eso fue lo que hicieron, unificar el poder, ¿sí? Bueno, ya hablando y también, un ejemplo puede ser, por ejemplo, Luis XIV, sí. él fue rey de Francia. Hay una frase muy famosa de él que él dice, lo estaban cuestionando sobre sus acciones del Estado, y él dice, el Estado soy yo, es que el Estado soy yo, Mira, pues. ¿sí? No es el Papa, no son los ministros, no es la nobleza, el Estado soy yo, ¿sí? Centraliza el poder, él Sí, es claro. la autoridad máxima. Ujú. Bueno, las características. El derecho codificado, para el Estado absolutista y en el Estado moderno fue muy importante el derecho romano. ¿Qué, qué era el derecho romano? Sí. Ese era, se da paso a un código civil que legitima la autoridad del rey como el soberano de la nación, y es ahí donde se empieza a hablar de la propiedad privada. Ok. Y la propiedad privada, ya ahí es donde se empieza a hablar de los inicios del capitalismo. Sí, claro, ya más hacia la modernidad. Claro, exacto. Ya se pasa a dar teorías económicas basadas en la propiedad privada. Vale. Eh, los ejércitos, la profesionalización de los ejércitos, antes los ejércitos eran, hay una guerra, pues el rey mandó a que todos pelearan, ¿sí? Sí. Pero pues tú eras carpintero, eras agricultor, eras escultor, pero el rey mandó a la pelea y que ir a pelear. La profesionalización de los ejércitos es tener un ejército permanente, Ujú. ¿sí? Ya el soldado pasa a ser una profesión Sí, claro. y tú eres soldado de por vida. Sí. Y el rey tiene sus fuerzas y es más organizado, obviamente, Ujú. permanentes para el Estado, en función del Estado, para ejercer el poder, el as bajo la manga que tiene el Estado, que es la fuerza. Sí, claro, siempre. Sí, el Estado se funda bajo la fuerza. Ujú. Eh, y por otra parte también tenemos las instituciones, que es como ya hay un ejército centralizado, eh, se crean instituciones para que se administre el Estado, ¿sí? Se Sí. administren, que es lo que otro que te voy a decir, los impuestos, Ok. el recaudo público. Ya el recaudo público no lo tiene la iglesia, Lo tiene el el monarca. Estado Ah, el Estado, ok. y el monarca. Sí, Lo que te digo, básicamente. yo soy el Estado soy yo, ¿sí? Ah, vale, ok, sí. Se crean instituciones para administrar esos recursos porque pues tú tienes un ejército permanente, eso vale plata. Ujú. Sí, obvio. Y necesitas que alguien De administre esa los plata, recursos y... exacto, para pues mandar los recursos dependiendo de los intereses Ujú. del gobernante. Eh, el mercado unificado y la diplomacia. La diplomacia aparece en el absolutismo para mediar conflictos, ¿sí? Ujú. Ya no me van a invadir, declaro la guerra, sino ya se habla de cuándo hacer la guerra. Ok. ¿Ves? Más diplomático. Sí, obvio. Antes un embajador era el hermano del rey que va a visitar tal reino, ¿no? Obviamente siempre la diplomacia se basaba de que hay que estar preparado siempre para la guerra y para declarar la guerra. Ujú. Uno siempre, hay los ejércitos permanentes, Sí. ¿sí? Pero siempre con diplomacia. Entonces la diplomacia pues tampoco era como es hoy en día, señores de corbata o algo así, sino que no. Más diplomáticamente eran las alianzas. ¿Y cómo se hacían las Mm, alianzas antes? Con el matrimonio. sí, obvio. Entonces entre reinos habían matrimonios y Y se esas unían. alianzas Ujú. servían para declarar la guerra a otro. Sí, claro. ¿En aras de qué? En aras de tener el poderío comercial y económico. Ok. Si tal rey se casó con tal princesa o algo así, es para Sí. que esos dos territorios se Se unan unan. Ujú. y puedan intercambiar productos y eso. Ok. Mercado unificado, ¿sí? Ok. Ese es el interés primordial, ¿no? El mercado. Y pues muchos de los recursos se destinaban hacia los ejércitos permanentes para hacer la guerra de la mano de las coaliciones para ganar territorios, y con esos territorios, dependiendo de los intereses, se crea un mercado. Sí, claro. Puros inicios del capitalismo. Y eh, todas estas características van de la mano. Sí, claro, sí. Todo, tengo un ejército, para el ejército necesito plata, los Ujú. impuestos, pero esos impuestos los necesito que los administren, burocracia, Ujú. instituciones.
Y para manejar el ejército y para manejar eso necesito legitimidad, necesito que nadie me diga nada, Ujú. ¿sí? ¿Qué necesito? Del derecho codificado, el derecho romano, que me da legitimidad a mí, yo el rey como soberano, Sí, ¿sí? Y para tener esa plata y para que la gente tenga con qué pagar, necesito hacer alianzas por medio de diplomacia, matrimonios entre casas, sí. repartir burocracia y así abrir un mercado unificado. Ujú. Eso fue más particularmente el Estado absolutista, el- y que pues básicamente son pues como las bases del Estado moderno, ¿sí? Sí, Hay que tener siempre en cuenta que fue una transición, no fue una ruptura de un punto a otro, sí. ¿no? Todo son transiciones, eso es lo que te acabo de contar, fueron siglos de transición, sí, Sí, de vale. muchas cosas que ocurrieron. En general, el Estado absolutista de por sí lo que requería era absorber todos los poderes con todos los actores sociales que habían mediando, ¿sí? Porque, por eso te digo que fueron siglos, porque la nobleza no le gustaba esto, al pueblo no le gustaba esto, al clero no le Ujú. gustaba esto, y que hacía el rey mediar, ceder partes con distintos sectores sociales para tener el poder político, ¿sí? Sí. Eh, Básicamente es eso, no sé si tengas, ¿qué te parece? Pues me pareció bastante retroalimentativo. Me gustó mucho, la verdad, pues lo que tú me estabas diciendo. Son como las bases que, pues, de lo que tenemos ahora en la actualidad. Y muy interesante, la verdad. Agradezco mucho tu explicación. Sí, La compusiste. igual, muchas gracias a ti porque con esa definición que tú me diste, fantástico, bueno. Bueno, eso es básicamente una exposición sobre el mercado absolutista, Sí. el estado absolutista, lo siento. Sí, tranquilo. Y vale, entonces muchas gracias por permitirme dar este espacio, por tu tiempo y espero haya sido enriquecedor para ti. Sí, muchas gracias a ti.